Buenas tardes para quienes están en España o en Europa. Buenos días para quienes nos acompañan desde América. Soy José Antonio Caínzos y me complace saludarles a todos ustedes en nombre del equipo del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Es una satisfacción para CIAM iniciar hoy una nueva actividad. CIAM obviamente administra casos de arbitraje y de mediación internacionales, pero además ha tenido la vocación desde el principio de ofrecer también a todos los interesados en el terreno del arbitraje y de la mediación un servicio que pudiera permitirles acceder a información o que les llevara a la reflexión sobre cuestiones de actualidad mediante debates en el que participasen personalidades del mundo del arbitraje. La intención, por tanto, era, y este es el primer reflejo de que se ha convertido en una realidad, ofrecer un evento mensual que tenga dos características. La primera es que sea siempre un evento de alta calidad, de alto nivel, por sus participantes, y en segundo lugar, que tenga por objeto una materia que no sea de las más habitualmente tratadas en los muchos webinars que hoy se realizan por diversas instituciones, todos ellos muy interesantes, pero eso nos ha obligado a buscar materias que tengan un interés para todos ustedes y que, sin embargo, no hayan sido tan tratadas. Y desde el año pasado, desde que empezó la actividad de CIAM, dijimos que una de las cuestiones que nos parecía cruciales era tratar la figura, el rol del perito en los arbitrajes internacionales. Los peritos están de manera continua y con un papel muy significativo, muy relevante en los arbitrajes internacionales. Sin embargo, creemos que no se ha prestado suficiente atención a su figura, a su problemática, y eso es precisamente lo que queremos empezar a tratar a través de un ciclo de sesiones que se va a extender en varias jornadas durante el año 2021, en el que van a participar 12 empresas de primerísimo nivel, 12 empresas que tienen sus áreas de especialización en sectores distintos, en la economía, en la energía, en la ingeniería y la construcción, en la tecnología, es decir, en las áreas marítimas, en muy diversas materias en las que efectivamente la figura del perito puede desempeñar, y de hecho lo hace, un papel, como he dicho, muy relevante. Esta primera sesión correrá a cargo de un panel distinguido que presentará la moderadora María José Menéndez, que es la única persona a la que yo voy a introducir. La materia, como ustedes saben, es una cuestión que creemos muy importante, y es la pregunta de si es necesario un código de buenas prácticas para los peritos, si es útil, si realmente hay una conveniencia al menos de que exista. María José Menéndez es una persona que creemos idónea para hacer esta labor por múltiples razones. La primera es porque ella fue copresidente del grupo de trabajo que preparó la sección de peritos del Código de Buenas Prácticas del Club Español del Arbitraje. Por tanto, ha estado directamente involucrada en ese ejercicio que hizo el CEA hace algo más de un año y medio. En segundo lugar, porque siendo, como ustedes saben, una persona que trabaja regularmente como árbitro desde hace varios años, también trabaja como abogado, pero además es que procede de un mundo que no es tan habitual para los árbitros. No se ha dedicado toda la vida a los litigios. Es socia de un importante despacho internacional y siempre ha trabajado en el área mercantil, en el área de operaciones. Por tanto, tiene una visión que creo que es también enormemente útil para poder aportarnos hoy muchas cosas. Por tanto, sin más, muchas gracias, María José, por haber aceptado ser la moderadora hoy, y la palabra es tuya. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Antonio, ante todo por tus cálidas y cariñosas palabras y sobre todo por haberme invitado a ejercer la función de moderadora en esta mesa de lujo, como decías, y en esta primera sesión del ciclo de peritos que va a desarrollar CIAM, que tiene, bueno, pues todas las características de lo que sería un ciclo de sesiones de máximo interés para todos nosotros que estamos interesados en la práctica arbitral.
Y voy a dar una primera indicación de tipo práctico a todos los asistentes a este evento. En la parte inferior de la pantalla aparece una sección de preguntas y respuestas, Q&A, en la cual se van a poder formular comentarios y preguntas a lo largo de toda la sesión, de manera que no vamos a esperar un momento concreto en el que se abra el turno de preguntas o intervenciones de los asistentes. Cualquiera en todo momento puede acceder a esa función para plantear cualquier comentario a lo que vayan diciendo nuestros panelistas de hoy. En su momento pues iremos tratando de atender esas cuestiones que vayan surgiendo. Y bueno, pues contamos, como decíamos, con un panel de 4 expertos a los que vamos a someter a su propio careo o conferencia de expertos particular hoy, un hot topping sobre el tema que nos ocupa, que es si es necesario un código de buenas prácticas para los peritos. Al final de la sesión esperamos dar más o menos una respuesta a esta pregunta con lo que haya resultado de las intervenciones y del debate, que promete ser muy interesante. Y como breve introducción a los 4 miembros de la mesa, voy a comenzar en el sentido de las agujas del reloj, creo que como aparecen en la pantalla, presentando a Jorge Díaz, que es el socio responsable de la práctica forensic en España de Deloitte. Cuenta con una experiencia de más de 25 años, 18 de los cuales se ha dedicado a participar como experto independiente en todo tipo de asuntos de índole económico-financiera, tanto en la jurisdicción ordinaria como en procedimientos arbitrales nacionales e internacionales. En la parte inferior de la pantalla a la derecha, Javier Espel, que es socio de BDO Auditores y dirige su departamento de Forensic. En los últimos 20 años ha estado también dedicado a la preparación y ratificación ante tribunales ordinarios y arbitrales de informes periciales en materia económica, financiera y contable, tanto como perito de parte principalmente como nombrado en ocasiones por el tribunal arbitral. A continuación tenemos a Fabricio Hernández, que es director de NERA Economic Consulting en Madrid y se especializa en el análisis económico y regulación de varios sectores, sobre todo en energía e infraestructuras. Lleva también casi 20 años ejerciendo como experto en arbitrajes nacionales e internacionales. Y en cuarto lugar voy a presentar a Vicente Estrada, que es Managing Director y líder de las prácticas de Governance, Risk, Investigaciones y Disputes de España y Portugal. Se unió a Duff & Phelps en febrero del 2019 con la adquisición de Forest Partners y lleva pues 32 años o más ejerciendo también como uno de los peritos contables y financieros, obviamente más experimentados en España. Duff & Phelps, según entiendo, unificó hace breves fechas sus marcas bajo el nombre de Kroll, así que aunque lo tenemos en el programa como representante de Duff & Phelps, pues es ya formalmente un representante de la marca Kroll a estos efectos. Y voy a empezar precisamente formulándote una pregunta, Vicente, para romper el hielo. En el arbitraje la prueba pericial se somete a unas reglas menos claras o más laxas que en el caso de la pericia en procedimiento civil, en tu opinión. Bueno, lo que ocurre es que en el procedimiento civil pues hay artículos en la ley de enjuiciamiento civil o en la ley de enjuiciamiento criminal en las cuales pues tienes una responsabilidad que aparece en la ley de decir verdad, todas aquellas cosas que puedan favorecer o ir en contra de cualquiera de las partes, ¿no? Y además tienes una responsabilidad también de carácter penal de falso testimonio en muchos de los casos, ¿no? Con lo cual eso es una parte que no está contemplada dentro de los arbitrajes. Los arbitrajes realmente existe el espíritu de decir la verdad, pero no existe realmente nada en particular que lo obligue, ¿no? Que lo mandate. Por lo cual, en la jurisdicción ordinaria normalmente existe una mayor fuerza respecto a la obligación del perito de decir esa verdad, porque al final tu responsabilidad es frente al propio tribunal, ¿no? Y tienes que ir a las partes.
¿Y creéis que esa falta, dijéramos, de la presión de una posible conducta punible, por así decirlo, incide en la manera en que se presta ese testimonio como experto? Javier, por ejemplo, te dirijo esa pregunta. Bueno, yo creo que al final, como decía Vicente, pues efectivamente la responsabilidad o el marco legal en el que se desenvuelve nuestro trabajo es diferente en el arbitraje a lo que es en justicia ordinaria, ¿no? Pero la forma de actuar que tenemos nosotros, es decir, por lo menos la experiencia que he tenido yo, y puedo hablar pues de muchos expertos que lo ves en los propios informes, pues actuamos exactamente igual. O sea, yo cuando en un arbitraje que generalmente son de una cuantía muy relevante, y no solo por ello, sino que hay unos intereses, la forma de actuar es exactamente la misma. Es decir, yo la responsabilidad que llevas por dentro es exactamente la misma porque, es decir, primero por profesionalidad y segundo por responsabilidad. Es decir, responsabilidad que no sabes tampoco. Es decir, vosotros sois juristas y conocéis mejor las consecuencias, pero yo supongo que si en un gran arbitraje se omite la verdad, pues probablemente puede tener consecuencias muy graves porque los juristas sabéis perfectamente cómo canalizar eso en procedimientos legales. Con lo cual yo siento la misma responsabilidad. Sí, sin embargo, perdona, María Sí, José, Jorge, te iba a dar la palabra precisamente, así que continúa, vale, por favor. perfecto. No, lo que pasa es que yo creo que se produce una cierta contradicción, ¿no? Porque es verdad que como decía Vicente, tenemos en la jurisdicción ordinaria tienes una norma incluso penal que debe de regular tu actuación y sin embargo en los arbitrajes, quizá porque la profesionalidad de las partes, empezando por los árbitros, es mayor en cuanto al conocimiento del caso concreto, no que sean profesionalmente mejores que los jueces, sino que tienen un conocimiento mayor del asunto que se está tratando, sueles necesitar hacer un esfuerzo mayor o incluso profundizar. Es que no encuentro la palabra, no es ni un esfuerzo mayor ni profundizar más, porque como decía Javier, el trabajo es el mismo y nuestra manera de hacer el trabajo, de presentarlo y de ratificarlo es la misma, ¿no? Pero es verdad que las preguntas a las que te ves sometido, incluso a los tiempos de interrogatorio a los que te ves sometido, incluso al entendimiento que hace el juez de tu trabajo, yo creo que es diferente y normalmente es menor, ¿no? Entonces, por eso, tienes una mayor responsabilidad legal si quieres, pero luego es verdad que el propio arbitraje te lleva a que esa responsabilidad que decía Javier sea muy, muy, muy profunda, ¿no? Porque la gente que tienes enfrente es muy, muy, muy conocedora del asunto en concreto. Claro, lo que estás diciendo, Jorge, me parece entender que de alguna manera el prurito profesional pesa suficiente en un entorno del arbitraje, aunque no exista esa amenaza penal. No sé si el prurito profesional y los árbitros también que te están escuchando. Que conocen muy bien el asunto. Sí, yo creo que al hilo de lo que dice Jorge, además del prurito, por supuesto, pero está la evaluación del mercado. Yo que soy profundamente liberal, yo creo honestamente que un perito que no se comporte de forma independiente y objetiva en procedimientos arbitrales, al final el mercado le acaba echando. Es decir, al final va a perder, al final el perito el único gran valor que tiene es la credibilidad. Si pierde la credibilidad frente a los intervinientes en el mercado, letrados o árbitros, al final acaba saliendo del mercado y eso es algo que siempre tiene que proteger y que por tanto es el test fundamental. Y el propio procedimiento arbitral tiene un carácter contradictorio fundamentalmente, ¿no? De manera que al ser interrogado por la parte contraria, la parte contraria va a sacar a relucir cualquier sesgo en la opinión de un experto, ¿no? Y va a tener que responder ante eso delante del tribunal. Por tanto, aunque no haya una obligación legal o unas consecuencias legales como puede haber en jurisdicción ordinaria, hay unas consecuencias que son sobre la credibilidad del experto y el valor de su trabajo que van a ser puestas de manifiesto inmediatamente, más allá de los problemas de reputación y de credibilidad a futuro que comentaba Vicente, ¿no? Sí, pero entraremos más quizá en detalle ahora sobre la objetividad del perito cuando quien le ha contratado es una de las partes que obviamente quiere hacer valer su caso, pero
hay a lo mejor distintos ángulos ahí, porque no sé si en todas las culturas jurídicas o en vuestra experiencia, en lo que os habéis encontrado, en todas partes se espera la misma objetividad de ese experto que en un arbitraje interviene a favor de una de las partes. Y también cómo se puede controlar el sesgo que pueda haber en la información que se le da o en la versión que se le da, bueno, pues condicione las conclusiones del experto. No sé si, Javier, tú tienes una opinión sobre este tema, si las culturas jurídicas de los distintos, en los arbitrajes internacionales pueden influir. Bueno, yo ahí soy bastante radical. No me importa la cultura en la que participe, yo siempre tengo mi propia cultura, yo siempre voy a actuar de la misma manera. Es decir, un perito, es decir, un profesional, y en particular un perito, si quiere ser objetivo e independiente, tiene que saber decir no. Entonces, si la forma de trabajar no va con ese espíritu de equipo que puede haber en otros países, es decir, nosotros podemos estar como peritos de parte, pero eso no significa que nos tengamos que integrar en el equipo de los abogados. Es decir, evidentemente estamos colaborando en el mismo asunto, pero hay que saber decir que no. O sea, yo tengo clarísimo que las diferentes culturas no deben cambiar. La nuestra, ¿no? Uno tiene que ser siempre el mismo, ¿no? Es decir, yo ahí discrepo bastante, ¿no? En Estados Unidos sé que hay otra filosofía, pero no va con nuestra forma de actuar, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos una pregunta de una persona del público, por llamarlo de alguna manera, que, sin embargo, es un abogado y árbitro muy, muy reconocido, al que seguramente reconoceréis muchos, que es Jean-Marie Bullemont, que nos dice, si me perdonáis una pregunta cándida, ¿cuál es la diferencia esencial entre el abogado y el experto de una parte? Fabricio, ¿quieres contestar? El experto contesta con su mejor saber y entender y capacidad profesional a la pregunta que se le hace. No es un abogado ni un ponente de las posiciones de una parte o de otra. Simplemente contesta objetivamente a esa pregunta. O por lo menos esa es la manera en la que yo entiendo que tiene que ser el papel del perito. Es verdad que la relación entre, digamos, los despachos de abogados que están involucrados en un caso y que muchas veces, o las partes que encomiendan ese trabajo, puede depender un poco de cuestiones de tipo cultural. Hay, como comentaba Javier, hay situaciones o hay geografías en las cuales se entiende el papel del experto un poco más de parte, y en otras se entiende que aunque el experto se le contrata a una parte, su deber primordial es para con el tribunal y por tanto, independientemente del origen del petitum que se hace, su posición tiene que ser una posición siempre perfectamente neutra y a disposición del tribunal, y defendiendo y manifestando todas las cuestiones que puedan afectar a una parte u otra sin preocuparle, digamos, hacia qué lado se mueve la balanza, ¿no? Lo que pasa es que eso efectivamente es una cuestión un poco cultural. Como decía Javier, a mí también me han dicho a lo largo de mi carrera, pues he tenido clientes que me han dicho en algún momento que era demasiado independiente. Claro, para mí la independencia, o se es independiente o no se es independiente. Eso es como estar embarazado. O hay embarazo o no hay embarazo. Pero la mitad, las dos cosas a la vez, a menos que uno sea el gato de Schrödinger, normalmente no suele pasar. Entonces, pero esto pasa, y a veces eso, pues el experto tiene que manejar esa situación y tiene que manejarla, como decía Javier, pues poniendo los límites a cuál es su posición y cuál es, digamos, su principal deber, ¿no? Y por lo menos en la mayoría de las jurisdicciones, por ejemplo, el CIARB o el LCIA, hay muchos contextos en los cuales al experto se le pide hacer una declaración en su informe. Normalmente esa declaración en algunos contextos en el que está predeterminada, y esa declaración es una declaración en el sentido de que pues, actúa de una forma independiente y objetiva y sin favorecer a ninguna de las partes. En algunas otras jurisdicciones esa declaración no está predeterminada y se deja un poco más al arbitrio de la decisión del experto, pero de alguna manera siempre yo creo que hay un entendimiento de que el experto tiene que comportarse de una forma neutral y objetiva, ¿no? Vicente, creo que querías decir algo. No, iba a comentar un poco. Primero, yo creo que aquí hay dos aspectos que son distintos, que es el de la independencia y el de la objetividad, ¿no? Que yo creo que iremos avanzando durante toda esta conversación que tenemos. Pero es indudable que efectivamente hay jurisdicciones, y cuando uno trabaja con despachos
americanos directamente en Estados Unidos, pues es verdad que lo percibes, ¿no? Que el abogado tiene, que las partes incluso, ¿no? Tal, el abogado de los peritos que trabajan con él como de los abogados de enfrente lo consideran casi como una prolongación de la defensa. Es verdad que aquí en España y en otras jurisdicciones más, si queréis, más británicas, esto no lo percibimos, no lo percibimos así, ¿no? Y nuestra cultura y como estamos educados aquí es el de mantener el espíritu de la independencia y de la objetividad. Siendo es verdad que la objetividad nunca es completa, es decir, porque al final la mayoría de los casos cuando estás como perito de parte estás viendo la montaña es la misma, pero la ves desde un lado determinado, ¿no? Que es el lado del cliente, porque te están contando la historia según lo que es el cliente, te ciñes a los documentos, pero es posible que te falten otros complementos para objetivizar aún más el informe. Pero yo sí que creo que todos evidentemente cuando dos partes discuten es porque hay temas grises, si no, no haría falta siquiera ni los letrados ni los árbitros, ¿no? Entonces, como existe un mundo gris, pues efectivamente todos nos podemos mover, digamos, en ese mundo gris dependiendo de qué es lo que te está contando un poco tu cliente. Pero lo que nunca vamos a salir es hacia el negro, hacia el blanco. Es decir, nunca vamos, yo creo que todos los que estamos aquí, que somos profesionales, nunca vamos a contar historias que no son, ni nos vamos a salir de los hechos que es el punto fundamental, que nos movemos en un gris, nos movemos en un gris absolutamente todos, los árbitros, los abogados y los peritos, pero todo ese gris está dentro de la realidad de la cual los peritos no debemos salir. Claro, es que yo creo que precisamente en el arbitraje, y soy un pesado con la jurisdicción ordinaria, ¿no? Pero precisamente en el arbitraje yo creo que el nivel actualmente de los peritos es alto, es decir, no tienes esa base de peritos de cualquier tipo, de cualquier tamaño, de cualquier experiencia que te pueden ir a un tema de jurisdicción ordinaria en los arbitrajes internacionales y nosotros somos muy conscientes de que nuestro trabajo mal hecho perjudica claramente a las partes, porque es que ya no es fácil engañar a nadie, por no decir que es imposible. Es imposible engañar al abogado de la parte contraria y es imposible engañar a los árbitros, ¿no? Es decir, yo creo que también el nivel de profesionalidad y la complejidad de los temas nos lleva también a que habiendo esos grises que dice Vicente, hombre, no sé, creo que te obliga a mantener una perspectiva sobre el tema y a ser objetivo y a ser imparcial independientemente de esa montaña que dice Vicente, ¿no? Yo creo que es que si no podrías participar en estos temas, ¿no? Hay una parte muy importante que también es la educación de los propios clientes, ¿no? Es decir, nosotros muchas veces tenemos que educar a los clientes para decir, oye, es que esto no se puede decir, es que esto no lo puedo decir, es que esto no es así, ¿no? Entonces, es muy importante porque en el fondo, cuando tú le dices a un cliente que esto no lo puedes decir, en el fondo le estás ayudando. Porque como dice Jorge, si tú dices algo que no es cierto, va a venir otro y lo va a rebatir y no va a haber ningún tipo de discusión. Con lo cual, es una parte muy importante de educación. Esto, Vicente, enlaza con una pregunta que también se ha formulado ahora mismo por la sección de Q&A, que es: ¿el perito también contribuye a que el letrado de parte pueda entender mejor la materia técnica en relación con la postura que debe defender? ¿Creéis que en este sentido es legítima su integración en el equipo de defensa? Es decir, que lo que estás diciendo un poco, educar al cliente en esto sí, esto no, parece que lo que están preguntando va un poco en esa línea. Es decir, bueno, en la medida en que el perito esté ayudando al cliente a enfocarlo correctamente, no sé si eso es algo que excede un poco la función de objetividad que estamos hablando, ¿no? No, pero evidentemente yo creo que en una cuantificación de daños o en cualquier análisis económico que se debe integrar dentro de unas alegaciones o una demanda o una contestación, bueno, lógicamente, incluso aunque no tengas escrito todavía del todo el informe, obviamente la mayoría de los casos hay una comunicación
entre abogado y perito, sobre todo porque el abogado necesita entenderlos. Es que el abogado es conocedor, pero no es experto en estas lides, con lo cual lo normal es que te pregunte que cómo lo ves tú. Es decir, ¿tiene sentido lo que estamos reclamando? ¿Tiene sentido cómo lo estamos argumentando? ¿Tiene sentido desde un punto de vista económico? ¿No? Es decir, yo creo que esa comunicación, lo que no debe ser es al revés. Es decir, yo abogado escribo así y tú me tienes que escribir el informe de esta manera. Eso es lo que no es permisible. Pero al revés, yo creo honestamente que es correcto. Y en vuestra experiencia, cuando a través de las preguntas del interrogatorio se intentan pues sacar a la luz los posibles sesgos que puedan estar propiciados por pues una influencia indebida de la parte sobre el perito, para que por vía de la información que se le ha dado o por alguna otra vía se condicione su opinión, en el interrogatorio se pueden sacar a relucir, pues la parte contraria puede preguntar, ¿le han mostrado a usted tal documento? ¿Le han dado a usted tal dato? Pero ¿cómo se suple en vuestra experiencia el efecto que ese defecto de información haya podido tener en la pericial de ese perito? Porque el perito a lo mejor en el interrogatorio reconoce que no se lo han dado, pero para el tribunal arbitral es difícil saber cuál habría sido la conclusión si hubiera tenido esa información. En vuestra experiencia, por ejemplo, Fabricio, ¿qué sucede en estos casos? Bueno, eso se resuelve, yo creo, fundamentalmente a través del perito de la parte contraria, ¿no? Es decir, al final, normalmente las dos partes tienen un perito, normalmente, por lo menos en arbitraje internacional, en mi experiencia, y cada vez más de mucha calidad, y eso permite que si un perito ha hecho un error o ha ignorado un factor relevante en el cálculo, pues el otro perito inmediatamente va a levantar la mano y va a decir que ese cálculo es incorrecto, es incompleto, o que tendría que haber considerado otras cosas, ¿no? Con lo cual, si hablamos de la evidencia que se le va a presentar al tribunal, rara es la ocasión en la que antes de la vista el tribunal no ha tenido ocasión de leer que un informe pericial puede tener algún defecto. Por tanto, eso ya va a estar señalado antes de que empiece la vista, lo cual va a maximizar la probabilidad de que durante la vista se pregunte específicamente sobre ese tema hasta que el tribunal lo tenga claro, no solamente por qué no se ha tenido en cuenta ese factor, sino qué ocurriría si se tiene en cuenta ese factor, y si es así, el tribunal tiene la potestad de solicitar que el perito haga un cálculo alternativo, o haga un escenario que no ha hecho, o considere relajar una asunción que quizás ha hecho sobre un determinado parámetro, y por lo tanto presentarle al tribunal una mayor variedad de resultados de su cálculo en función de otros supuestos, y a partir de esa variedad muchas veces el tribunal entiende mejor cuáles son los factores fundamentales en el cálculo, cuáles no, y eso le permite valorar no solamente cuál es el escenario que considera adecuado, sino también dónde están realmente las discrepancias entre los expertos, que son fundamentales en el caso, ¿no? Y eso yo creo que es todo un debate y un proceso que no ocurre de una sola vez, sino que es un tanto iterativo y que es muy constructivo, yo creo, de cara a maximizar la calidad de los laudos, que es lo que al final se entiende que el proceso tiene que intentar, ¿no? Y en vuestra experiencia, ¿al perito se le permite participar en esos ejercicios de una manera objetiva, o las partes y los equipos de letrados de las partes intentan mantener el control de las conclusiones de todos esos procesos? Javier, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión? Yo en consonancia con lo que comentaba antes, no sé si por ser de Bilbao, soy bastante directo siempre. Yo intento no permitir que intercedan, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de, efectivamente, cuando se llega a la vista de arbitraje, pues seguramente las posiciones ya han puesto sobre la mesa toda la documentación. Es decir, ya no va a haber normalmente una documentación o algo que se pueda sacar en la propia vista, ¿no? Es decir, ya tenemos todo el mapa. Evidentemente, si aflora una nueva información antes de ese momento, nosotros tendremos, como decía Fabricio, la potestad de poder ver cómo juega eso dentro del contexto de nuestra opinión, de nuestro informe, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ser libre. O sea, un ejercicio objetivo e independiente requiere precisamente que, si esa información puede afectar
a las conclusiones que hemos obtenido podamos valorar bueno, pues alternativas, ¿no? Digamos, de cuantificación. No, yo respondiendo, creo que no deben interceder, y en mi experiencia, o conmigo o con nuestro equipo, no suele interceder. No han interferido. Tenéis Y es que todos no esa podemos, opinión. no podemos dejarnos, no podemos dejarnos. Interferir, no interceder. Hay todo tipo de equipos legales y hay algunos que sí que intentan tener un control mayor o intentan, no sé si influir es la palabra más que controlar, ¿no? Lo que pasa es que volvemos a lo que decíamos antes, es que estamos nosotros como profesionales. Lo primero es que hay cosas que si tú tienes una documentación nueva que no has analizado, es que no puedes negar lo que es evidente, es que 2 más 2 son 4 muchas veces. Bueno, muchas veces no, siempre, ¿no? En general. En general, ¿no? Entonces, claro, yo creo que vuelve un poco a lo mismo. Nos estamos cargando, no la profesión, que por alguna de las preguntas parece que hay gente que tiene dudas, ¿no? Sino a nuestra propia profesionalidad como personas físicas y los que representamos a entidades, pues las propias entidades también, ¿no? Yo creo que en ese sentido los tribunales arbitrales, creo, aunque no conozco exactamente el procedimiento, pero creo que tienen la sartén por el mango, sobre todo cuando se trata de hacer joint expert reports después de una vista, ¿no? Porque por lo menos en mi experiencia, yo he vivido las dos experiencias, la experiencia en las que de alguna forma se solicita que los expertos hagan un informe común, de alguna forma, para ponerse de acuerdo en alguna cuestión o que pongan en común algún tipo de parámetro o de asunción o de consideración sobre las bases de datos que han usado o cualquier otra cuestión y emitan un informe conjunto al tribunal. Entonces, es el tribunal que yo creo que tiene que decidir si esa petición se la hace directamente a los expertos o se la hace a las partes para que las partes, a través de sus expertos, sean las que al final entreguen ese informe común. Entonces, en el primer de los casos, yo creo que es el caso al que Javier y Jorge se referían, hay una comunicación directa entre los expertos y el tribunal y está completamente aislado de cualquier influencia de que las partes puedan tener, ¿no? Mientras que en el segundo, dependiendo de cómo se implemente esa relación, pues podría estar abierta esa influencia, ¿no? Entonces yo creo que hay esa comunicación más directa entre el tribunal y los expertos, creo que en general suele ser beneficiosa en ese sentido, ¿no? Antes de que intervenga Vicente, que creo que quiere decir algo, también hago notar que una de los comentarios o preguntas que se han recibido por la sección de preguntas es: ¿no garantizaría la independencia y la objetividad del experto el que todas las comunicaciones entre la parte, el experto y los abogados sean transparentes para el tribunal? ¿Eso es viable? No sé si, Vicente, puedes tratarlo al hilo de lo que ibas a decir. Bueno, yo creo que es que transparente es muy difícil, ¿no? Porque al final uno sale de la sala y habla también con los abogados de la parte y la parte, ¿no? Con lo cual la transparencia es relativa. Yo creo que, y un poco al hilo de lo que estaba diciendo Fabricio, yo creo, o sea, evidentemente en los arbitrajes internacionales cada vez es más común, digamos, el Joint Report al final, o el Scott Schedule o instrumentos similares, o simplemente contestar a determinadas preguntas de forma conjunta por los peritos. Entonces, hay una parte que es muy importante y ahora se la traslado a los señores árbitros también, y es que es muy importante cómo se hacen cuál es el encargo que se hace por parte del tribunal a los peritos. Es decir, el encargo tiene que ser claro, específico, cuantificable, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay que evitar, aquí somos todos profesionales y hay que evitar que haya gente que se salga, con perdón, por las ramas. Con lo cual, es muy difícil salirse por las ramas cuando te dicen que tienes que, oiga, mire, haga el cálculo teniendo en cuenta esto y lo otro. No, si el encargo simplemente es, señores peritos, siéntense ustedes y miren a ver si acercan posturas, pues es que nos estamos saliendo ya incluso del arbitraje y estamos tratando que los peritos hagan de mediadores. Eso no funciona. Eso no funciona porque cada uno va a mantener su postura. Los árbitros lo que tienen que hacer es un encargo que sea específico, medible, claramente objetivable, etcétera, etcétera. Y ahí entonces se puede obtener un resultado.
Para todo esto que estáis diciendo, ¿sería entonces útil que efectivamente, yendo al tema de nuestra sesión de hoy, un código de buenas prácticas o unas reglas aplicables a las pruebas periciales en arbitraje establecieran todos estos parámetros? Es decir, debe usted, pues no sé, entregar una descripción del encargo al tribunal, o debe usted, es decir, no sé, ¿habría que reglamentar todo esto o creéis que no? Jorge, ¿cuál es tu opinión? Hombre, el código de buenas prácticas o de buena conducta, sin duda, sin duda. Lo que nos preguntamos a veces cuando hablamos entre nosotros, ¿no? Pues es ese código de buenas prácticas, que ya existen algunos de ellos además, ¿cómo de obligatorio es? ¿O qué capacidad puede tener el tribunal arbitral también para que tengamos que cumplir con ese código, ¿no? Por eso digo, el código evidentemente sí, seguramente muchos nos sumaríamos a sus preceptos sin ningún tipo de duda, pero que yo siempre digo, disruptivamente además, es, oye, ¿puede el tribunal negar a un perito que participe en un proceso porque no porque el tema de revelación, perdón, es quizás el más claro, ¿no? Pero hay otros temas que para mí sí son importantes, como, pues eso, decías tú, oye, ¿cuál va a ser mi alcance? ¿Cuáles son las preguntas a las que tengo que contestar? Que muchas veces, oye, el tribunal arbitral recibe el informe y es lo primero que sabe del alcance. No conoce cuál ha sido, si es que ha habido un desarrollo desde un alcance inicial, en una primera reunión, incluso en una primera propuesta, hasta una vez que se ha hecho el trabajo, qué es lo que puedo decir o qué es lo que no puedo decir, ¿no? Por lo tanto, para mí es importante también el cómo nos sumamos o cómo nos obligamos o qué capacidad puede tener un tribunal arbitral en un momento dado para obligar al cumplimiento de ese código de Sí, estás entrando directamente a lo mejor en un tema que no hemos tratado todavía y que podemos tratar ahora, si os parece, que es el de, por ejemplo, reglas de revelación, que esas sí aparecen en algunos de los códigos, en concreto el Código de Buenas Prácticas que publicó el Club Español de Arbitraje en el 2019, porque nos hemos metido directos en la objetividad y la imparcialidad de la pericial y realmente no es idéntico a la independencia. Un árbitro puede ser independiente a priori en cuanto a relaciones con las partes y, sin embargo, no tener objetividad por otros motivos. Con lo cual, a efectos de la independencia, estas reglas de revelación, por ejemplo, ¿es importante estandarizar unas reglas de revelación? ¿Creéis que ayuda para unificar digamos, el lugar de juego? Javier, veo que decías, sí, haces gestos. Totalmente de acuerdo. Ahí yo añado, desde mi perspectiva, hay una serie de reglas, digamos, unos precedentes, ¿no? Como las reglas de la IVA, otro tipo de reglas, el Código de Buenas Prácticas es un buen ejercicio en el que intervinisteis algunos de los que estáis aquí. Es un buen ejercicio también, ¿no? Pero yo, hasta ese Código de Buenas Prácticas, echo de menos una mayor regulación en torno a la figura del perito en un arbitraje. Parece como que el perito es el último que ha llegado y en arbitrajes de inversión, por ejemplo, pues tiene muchísima importancia, con lo cual no soy partidario quizás de tener un estricto código de buenas prácticas arbitrales, pero sí unas reglas, unas reglas. En el tema de revelación a mí me parece fundamental, pero no solamente, no comparto, tengo que decir, del todo el alcance o lo previsto en el Código de Buenas Prácticas del CEA, porque uno puede defender al mismo cliente en un mismo asunto en repetidas ocasiones. Uno tiene que hacer un análisis de un caso para ver si a ese cliente le puede defender en una cosa y en otra diferente. Es fundamental y no se tiene en cuenta tampoco demasiado la relación con los árbitros, es decir, eso hay que evaluarlo. Y la relación con el cliente. O sea, creo que está en buena línea, pero falta complementarlo. Y en cualquier caso, es mucho más amplio de lo que teníamos hasta la fecha, ¿no? Creo que la figura del perito debe estar un poquito más regulada dentro del arbitraje. Yo creo que la cuestión clave aquí muchas veces es la apariencia de sesgo. No sé, yo el deber de revelación lo entiendo no tanto como una cuestión de independencia
que obviamente, pero yo diría que a los efectos de verificar la independencia, la mayoría de las veces las partes en un arbitraje internacional tienen despachos de abogados altamente especializados y conocedores del arbitraje internacional, y esos mismos despachos ya van a hacer un control de si un determinado experto puede tener algún tipo de vinculación pasada con cualquiera de las partes que haga que el tribunal pueda tener la impresión de que su opinión sea sesgada. Entonces, ese control ya va a ocurrir, yo creo, de antemano. La cuestión clave no está tanto en las cuestiones donde es evidente que puede haber esa apariencia de sesgo, sino en los casos un poco menos evidentes, en los casos que son un poquito más grises, ¿no? Si yo hace 10 años he trabajado con un cliente, pero desde entonces no he trabajado con él, ¿es eso suficiente como para que alguien pueda tener dudas de mi independencia? ¿Lo tengo que revelar yo expresamente de antemano? ¿O tengo que simplemente tener la obligación de, si se me pregunta, tener que revelarlo? Entonces, yo creo que aquí la cuestión clave está en cuál es la regulación que se quiere hacer, ¿no? A mí me parece útil la estandarización en la medida en la que sabemos los expertos a qué atenernos. Y si la estandarización quiere decir, tiene usted que revelar todas las relaciones que ha tenido con los abogados, con los miembros del tribunal y con las partes de un determinado caso durante los últimos X años, pues bien, eso está muy claro, por lo menos desde mi perspectiva me gustaría, porque está claro a qué nos referimos, ¿no? Sobre todo cuando son X años para todos, son 5, son 10, son de la persona, son de la empresa para la que trabaja, son para cualquier empresa en la que ha trabajado durante ese último. La implementación concreta de ese estándar no es del todo trivial. Y saberla de antemano, pues a mí me ayudaría a saber qué tipo de información tengo que recolectar para poder presentarla a quien me la pida, ¿no? Entonces, a mí me vendría muy bien y no me parece que haya ningún problema, y creo que ayuda a ese control de esa apariencia de sesgo de una forma más objetiva, que no en muchos casos en los que a mí me ha pasado, y no sé si a los demás que estáis aquí también, donde un determinado despacho de abogados se te acerca, te pregunta sobre un caso, te pregunta si has tenido relación con ese cliente y le dices, oye, sí, trabajé para este cliente hace 10 años, y luego el despacho te dice, bueno, no vamos a contratarte por si acaso no vaya a ser que la otra parte dice que como trabajaste hace 10 años, ese por si acaso ellos lo valoran bien, pero yo me pregunto cuánto de real es, ¿no? Y sería bueno que hubiera una medida un poco más objetiva de qué es o qué puede dar apariencia de sesgo y qué no, en el sentido de la revelación de relaciones pasadas, ¿no? Pero es que yo creo que la presentes, apariencia del sesgo, que dices, Fabricio, que tienes toda la razón, pero al final la apariencia de sesgo, como cualquier apariencia, es una cuestión también subjetiva. Entonces es muy difícil regularlo. Pues claro, pues yo apunto aquí, hay dos cuestiones fundamentales. Una es si tiene que existir un código o una guía de buenas prácticas, es decir, el grado de vinculación. Es decir, si es un estándar que es aconsejable o es algo que es mandatorio. La posición del perito no es la misma que la de los árbitros. La posición del perito, a los árbitros, antes de su designación, tiene que haber una revelación y tienen que explicar exactamente cuál ha sido su vinculación, si lo hubiere, con alguna de las partes. Pero el problema es que la revelación del perito se produce ex post. Es decir, primero la parte le contrata y después emite el informe y en ese momento es cuando se revelan, si acaso, cuáles han sido las relaciones. Con lo cual, al final y a la postre, efectivamente, es que es la parte que contrata el perito quien tiene que hacer el escrutinio de si hay algún tipo de sesgo de independencia de objetividad por parte del perito, porque es el letrado el que tiene que procurarse, digamos, evitar que no haya la tacha en jurisdicción ordinaria también del perito, ¿no? Y al final ese escrutinio lo tiene que hacer de alguna manera el abogado para evitarse que la designación de ese perito luego al final vaya en contra de él, porque no existe la posibilidad de hacer esa revelación y ese disclosure antes de. Es decir, no se dice, oye, vamos,
señores árbitros, tenemos la intención de contratar de perito a Dafan Fels. Aquí tal, díganos si a usted le parece bien y si no, contratamos a otros. Eso no se produce. Ya. Trata a Dafan Fels o no, y luego ya se entra en temas de disquisiciones si alguien levanta la mano respecto a si ha habido alguna sombra de duda respecto a esa independencia del perito. Con lo cual, yo creo que hay conceptos subjetivos ahí. Lo que pasa es que yo creo que aquí, y esto no es una cuestión tanto del perito como de la propia institución arbitral, el objetivo último es la calidad de los laudos, para mí. Y la calidad de los laudos, yo tiendo a pensar, si los peritos son de calidad, lógicamente, que ocurre si el tribunal puede contar con informes periciales de calidad y creíbles. Y por tanto que hayan superado cualquier apariencia de sesgo. Con lo cual, yo creo que a un tribunal le es poco útil que un informe pericial ya realizado, cuando ya está realizado, durante la vista, se ponga de manifiesto que ese perito pues tiene relaciones que de alguna forma invalidan su opinión en ese caso, porque entonces ya no hay tiempo para darle otra opinión al tribunal válida. Entonces el tribunal se queda solamente con una opinión y entonces se queda con menos información de la que quizás idealmente debería tener para hacer el mejor laudo posible, ¿no? Entonces ese procedimiento yo creo que sería bueno poder anticiparlo un poco, ¿no? Y que si el tribunal o alguna de las partes en un momento determinado antes de la entrega de los informes quiere recusar o quiere poner algún tipo de impedimento a que actúe un determinado experto, pues tenga la ocasión de hacerlo, ¿no? Si se espera al final el problema lo tiene el tribunal, ¿no? Al tribunal no le ha servido de mucho todo el procedimiento, ¿no? Claro, parece que con lo que decís, perdona Jorge, se llega un poco a la conclusión de que las reglas de revelación que se puedan dar pues ayudan a obtener esa información, pero no dan la solución porque solo sirven para ponderar cuando ya es un poco tarde el peso de esa pericial, ¿no? De alguna manera. Jorge, ibas a decir algo. No, efectivamente, es lo mismo que tú, que yo creo que la clave es la que ha descrito ahora en último lugar Fabricio. O lo hacemos antes o si no, hay una parte que sale claramente perjudicada, porque aparte como es un sesgo de apariencia, es una apariencia de sesgo, perdón, el informe puede estar perfecto, pero si lo que allí se revela y esas relaciones anteriores al tribunal arbitral no le parecen adecuadas, pues adiós, muy buenas, ¿no? Pero yo disiento, o sea, déjame polemizar un poquito, ¿no? Yo creo que evidentemente puede perjudicar al tribunal, pero a quien más perjudica es a la parte. Es decir, por eso evidentemente la parte no se puede arriesgar en eso que comentaba antes Fabricio, que nos ha pasado a todos. Probablemente no tenga mucha importancia, pero es que puestos a elegir prefiero no cogerte a ti porque por aquella relación que tuviste con Héctor. Mira, me quedo con Fabricio, que es un tío inmaculado, ¿no? Yo lo entiendo, es decir, o sea, si yo fuera el abogado de la parte, porque el que está asumiendo el riesgo no somos ni nosotros como peritos ni el propio tribunal, lo está asumiendo la parte, que en el fondo se puede quedar sin una prueba fundamental que es la pericial, ¿no? O sea, Claro, pero como no hay una regla objetiva, que es lo que decía Fabricio antes, clara, pues también dependes del despacho, ¿no? Depende o incluso el cliente, pensando en el cliente final, el cliente depende del despacho es que nunca va a haber regla clara, Jorge. Nunca va a haber regla clara porque es apariencia de sesgo. Es que lo ha definido perfectamente Fabricio. Apariencia de sesgo. Y eso tiene un concepto muy subjetivo. Con lo cual, la pregunta que teníamos formulada para el principio de la sesión parece que ya os la tengo que ir haciendo uno por uno. ¿Qué pensáis? Si es realmente necesario un código de buenas prácticas que tenga este tipo de regla o al final lo que hay que cambiar es el procedimiento para que algunas de las cosas sucedan antes y haya tiempo de mejorarlas o de corregirlas. No sé si tenéis una opinión sobre si realmente la regla de revelación u otras reglas que se puedan establecer ayudan o os ayudan algunas veces a proteger vuestra posición como peritos, o si os basta con, como decíamos antes, o decía Vicente, el propio perito que no actúe de una manera correcta va a ser expulsado del mercado. Es decir, aportan en algo el código de buenas prácticas. En primer lugar, venga, Jorge. Seguimos el orden. Que el mercado te expulsa, totalmente de acuerdo con Vicente. Y dicho eso, repito lo que decía antes, ¿no?
yo estoy de acuerdo en ese código y en esa guía. Como decía antes, ¿cómo de vinculante es? Pues a lo mejor es uno de los temas que quedan abiertos y que tenemos que trabajar durante estos próximos meses, ¿no? Pero sin duda sí, miremos el grado de vinculación que puede tener. Javier. Sí, yo el código de buenas prácticas creo que es una buena referencia, pero sí que creo también que hay que variar el procedimiento en algunos aspectos relacionados con los peritos. Decíamos antes, precisamente, en procesos de poder garantizar esa independencia y objetividad desde el primer momento, ¿no? En la medida que se pueda. Evidentemente es bastante complicado, ¿no? Porque yo puedo ir a otro escenario también, ¿no? Es decir, está el perito y estoy pensando en justicia ordinaria, ¿eh? En este momento conozco un perito que siempre va contra el mismo cliente. O sea, quiero decir, estoy pensando en justicia ordinaria, ¿eh? Y además el perito, es decir, siempre va contra el mismo cliente, no pasa nada. Es decir, de cualquier materia, siempre contra el mismo. Eso es un tema, está acreditada la independencia de ese perito. O sea, es que podemos abrir también el abanico a los árbitros, a la parte contraria, a los abogados. Es decir, que esto puede ser... Entonces yo creo que sí, unas mínimas reglas son necesarias, el código de buenas prácticas es una buena referencia, pero sí, hay que variar el procedimiento, por lo menos en cuanto a lo que al perito se refiere, que como decía antes, pues el perito quizás necesita una mayor atención, y que es la que, por cierto, agradecemos a CIAM nos está dando a nosotros. Muy bien. Fabricio, ¿qué opinas? Sí, yo creo que el código de buenas prácticas es muy útil porque aclara un poco el panorama y lo iguala. Es decir, deja claro cuál es la expectativa de comportamiento que una determinada corte arbitral tiene de los peritos que actúan ante ella. Y eso yo creo que no es malo. Evidentemente está el tema de hasta dónde debe llegar, ¿no? Por ejemplo, a mí una de las cosas que me sorprenden del Código de Buenas Prácticas del CEA, que está muy bien en todos los sentidos, pero me sorprende que la primera cosa que yo habría esperado de ese código es que el perito se comprometiera a responder en primer lugar ante el tribunal. Eso no aparece en el código del CEA. En cambio, hay otros procedimientos internacionalmente en el que sí se pide que el duty, ¿no?, que dicen los ingleses, del experto sea fundamentalmente para con el tribunal, de asistir al tribunal, independientemente de que la intervención de ese experto en el procedimiento haya venido originalmente de la mano de una de las partes que le ha pedido su opinión. Pero el deber es con el tribunal. Eso, por ejemplo, no aparece. Y eso yo creo que es bueno porque le pone ya al experto en una posición de independencia respecto de las partes, ¿no? Las partes saben que al elegir un perito para una determinada corte arbitral tienen que elegir un perito que de alguna forma trabaje para esa corte y no solo para esa parte. Entonces, eso yo creo que sería útil. Luego es verdad que hay otras cosas que están bien estandarizarlas, como decíamos antes, el deber de revelación yo creo que es bueno, pero que es verdad que ahí el diablo está en los detalles y que hay que mirar cómo se implementan algunas de esas cosas, porque el riesgo es que se introduzcan una serie de rigideces que no son necesariamente siempre válidas, ¿no? Entonces ahí, en el fondo, el arbitraje, lo bueno que tiene es la flexibilidad, ¿no? Entonces no se trata tampoco de perder esa flexibilidad, pero yo creo que algunas pautas sí serían muy útiles. Otra cuestión es si son unas buenas prácticas que son una recomendación o si son unas buenas prácticas, digamos, de obligado cumplimiento, o que el perito tiene de antemano que comprometerse a seguirlas para que su opinión sea válida ante el tribunal. Esto ya es una discusión un poco más de alcance, ¿no? Pero vamos, desde luego yo creo que sería muy bueno. Perfecto. Y Vicente, rápidamente, una última. Me quedan 2 minutos. Nada, simplemente yo creo, un poco al hilo también de lo que estaba diciendo Fabricio, yo creo que es bueno los códigos o las guías de buenas prácticas, pero la discusión es la vinculación de esas guías, es decir, hasta qué punto tienen que ser vinculantes o no. Yo creo que no en mi opinión, yo me mojo, yo creo que lo que no se debe vincular, debe ser extremadamente vinculantes, porque si no perderemos la flexibilidad del arbitraje y las cosas buenas que tiene el arbitraje. Aparte de que yo también creo mucho en los propios árbitros y en la independencia de los árbitros a la hora de ponderar
cada una de las situaciones, porque tampoco ni todos los arbitrajes son los mismos, ni todas las situaciones son las mismas. Yo creo que es buena la guía, pero sin una vinculación y de obligado cumplimiento relativo. Tenemos que dejarle también al tribunal que sea, pues eso, que tome sus propias decisiones. Muchísimas gracias. Pues tenemos un montón de preguntas de la audiencia. Ha habido gran participación de todos y lo agradecemos muchísimo. La verdad es que hay un montón de preguntas interesantes y comentarios que es que nos quedan 4 minutos y no sé ni por dónde empezar, porque es que si os formulo una de las preguntas casi no da tiempo ni a contestar. No sé si, me temo que no tenemos margen, José Antonio, ¿no?, para ampliarnos un poco más y dedicar alguna pregunta, y si no, pues ya damos pase a la clausura de la sesión. Bueno, yo creo que quizá puedas hacer un par de preguntas, porque efectivamente nos hemos autoimpuesto la regla de que el evento sea corto, porque sabemos que todo el mundo está muy ocupado. Y esa yo creo que es una regla. Pero está siendo muy interesante, o sea que un par de preguntas seguro que da tiempo. Todavía siguen pendientes 106 participantes. La verdad es que no, las preguntas están muy bien. ¿Hay algún comentario, alguna opinión? Es que es muy difícil poder tratarlas todas con la mesa como ha funcionado. Empiezo por la última que está en el casillero. Una pregunta para todos. Vamos a hacérsela a alguno. Bueno, a Javier, por ejemplo. Una pregunta. ¿Cómo valoras la participación de un perito en el interrogatorio del perito contrario? Pues el beneficio del arbitraje es precisamente que es mucho más técnico y es decir, mucho más exigente, ¿no? Pero no me parece leal. Es decir, es mucho más exigente, pero si eso no está tasado, si eso no está acordado entre las partes, me parece absolutamente desleal. Es decir, si es, digamos, mediante acuerdo entre las partes y los letrados de parte, me parece bien, pero como no suele ser así, la intervención por detrás no me parece, iba a decir que puede ser hasta ilegal, pero yo no soy quien tenga que decirlo, ¿no? Me parece desleal, absolutamente desleal. Bueno. Me parece conveniente siempre y cuando se haya acordado por las partes, insisto, ¿eh? Pero como eso no suele ocurrir... O lo decide el tribunal, ¿eh? Es decir, a mí viva el careo, ¿eh? Pero el careo es otro ámbito. Yo entiendo que estamos hablando del interrogatorio de un perito concreto, una cross-examination, que tienes al perito, digamos, apuntando al letrado. Sí. Soplar desleal y, hombre, si pudiera incluirse como una regla, pues no estaría mal que se acordara, ¿no? Venga, pues otra pregunta. Jorge, ¿el perito de parte debe o puede ayudar al perito de la parte contraria si detecta un error en este, aunque esto no favorezca a su mandante? Si el procedimiento lo permite, yo creo que sería buenísimo y que ayudaríamos a limitar esa duda, ¿no?, que es existencial, que existe sobre la imparcialidad o la objetividad de los peritos de parte. Lo que pasa que, bueno, hoy por hoy, a no ser que tengas el joint report al final o algún mecanismo similar, no está el procedimiento establecido para que si yo detecto un error, en lugar de ponerlo como crítica e incluso hacer un poquito de meter el dedo en la llaga, pues oye, poder simplemente revelarlo y decir, aquí ha habido un error, creo que es un error, revise esto y vamos a ver si es un error o no es un error, ¿no? A mí me parecería fabuloso, lo que pasa es que yo por lo menos personalmente no me lo he encontrado y creo que el procedimiento no sé hasta qué punto lo permite. José, yo creo que un par de preguntas más para Fabricio y Vicente, si se comprometen a responder muy rapidito. Pues venga, a ver, Fabricio, ¿con qué frecuencia os interrogan las contrapartes en la audiencia sobre el volumen o recurrencia de encargos previos con la parte que os ha nombrado o con el despacho de abogados que la representa? Con respecto a la parte que me ha nombrado, casi siempre. Con respecto al despacho de abogados que lo representa, casi nunca. Muy bien. Ha sido breve. Ha sido muy breve y muy claro. Vicente, pues para ti, la orientación de la pericial difícilmente puede ser neutra. No es lo mismo preguntar cuál es la solución óptima de reparación de un edificio, de una máquina o de un siniestro, o cuál es la económica y técnicamente razonable. ¿Estamos dispuestos a renunciar a esa subjetividad? No, es que lo que apuntaba anteriormente,
que aquí una de las cuestiones fundamentales es cómo se definan los encargos, tanto por parte de la parte como por parte del tribunal, ¿no? Teóricamente decían que todo este tipo de cosas tiene que ser smart, tiene que ser, el encargo debe ser específico, medible, alcanzable y razonable. Es decir, o sea, es una cuestión fundamental de cómo se hacen los encargos. Y eso es algo que también nosotros se lo tenemos que pedir a los letrados y a los árbitros. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra mesa. Es súper interesante, da mucha rabia tener que cortarla, José Antonio, pero te voy a dar la palabra para que cierres la sesión. No, muchas gracias a ti, María José, y por supuesto a Jorge, a Vicente, a Fabricio y Javier. Creo que ha sido interesantísima, y para todos los que han participado como asistentes a esto, quiero decir que esto no ha hecho más que empezar, y precisamente por eso la próxima sesión de este ciclo relacionado con la figura del perito va a ser el día 28 de abril próximo, a la misma hora, a las 6 de la tarde de Madrid. Y va a ser un tema que también creo que les va a interesar, y es esa cuestión que tantas veces se plantea de por qué hay dos informes de peritos que son expertos importantes sobre el mismo tema. Uno dice 100 y otro dice 0. Uno dice negro y otro dice blanco, en lugar del gris al que antes se mencionaba. Ese va a ser el objeto de la próxima sesión, el día 28 de abril, para todos los que estén interesados en este tema. Y previamente, como les decía antes, también esa intención de hacer una reunión o un evento mensual. El próximo va a ser la semana que viene, con un tema completamente distinto. El día 9 de marzo tendremos un evento con el Hong Kong International Arbitration Center de CIAM y el Centro de Hong Kong, para hablar de lo que está pasando en el mundo del arbitraje en Asia, por su parte, y en España y Latinoamérica desde el lado de CIAM. Muchas gracias a todos. Les convocamos para esos nuevos eventos y, por supuesto, les mantendremos informados. Muchas gracias.